Oye, este tema va dedicado a todos los presos políticos justamente en Cuba y en especial a Luis Manuel y a Michael Osorbo, que no están aquí presentes físicamente, pero sí presentes en nuestros corazones. ¡Viva Cuba libre! ¡Cuba en la casa! Canción del año. Mejor canción urbana. Y el Latin Grammy es para Patria y Vida. Patria y Vida. En 2021, la frase que cambió para siempre la conversación sobre Cuba resonó en todo el mundo, Patria y Vida, y su victoria en los Latin Grammy se convirtió en un grito colectivo de libertad. Uno de los autores de ese himno fue Michael Osorbo, rapero, artista contestatario y activista del movimiento San Isidro. Su música y su voz se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a un sistema que castiga cualquier forma de disidencia. Michael Castillo Pérez, conocido por todos como Michael Osorbo, está en la prisión de 5 y medio, que es una prisión de Pinar del Río, una prisión de máxima seguridad, muy lejos de su casa. Y es una de las cosas que ha afectado desde el principio el acceso a él, tanto de su familia como de sus abogados. Michael está sentenciado a 9 años de privación de libertad y lleva ya 4 y medio preso. Amnistía Internacional declaró a Michael Osorbo como preso de conciencia. La declaración de preso de conciencia es un reconocimiento que en el caso de las personas presas por razones políticas en Cuba es un reconocimiento que no es inclusivo. Se le da justamente porque esa lucha simboliza la lucha de muchas personas y porque son personas que de manera pacífica ejercen y luchan por sus derechos humanos. Es importante porque cada vez que reconocemos un preso de conciencia en Cuba estamos amplificando la visibilidad de esta persona, estamos amplificando las violaciones de derechos humanos. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Michael. Pienso que Michael es uno de los artistas más inteligentes que conozco a la hora de asumir la protesta y a la hora de asumir su propia identidad. Él sí comprendió en profundidad cómo el arte podía penetrar directamente, porque lo vivió. Lo conozco de los Poesías Sin Fin. Estamos hablando de los 2000 y a partir de ahí empecé a establecer una amistad con él, porque iba a todos los festivales, siempre se presentaba con una alegría y una fuerza en el bar que nos impresionaba. Sabía muy bien lo que quería. Estaba cansado por su propia vida cotidiana, lo que había padecido, y decidió darle un vuelco a toda su experiencia barrial y toda su experiencia poética, y lo enfocó en una dirección y fue contundente, fijo. Realmente Michael nunca ha negado cuál es su historia. Muchas de sus canciones de hecho hablan, incluso a nivel de detalle, de lo que él ha vivido desde que su mamá se fue de Cuba, con quién vivía, cómo era su cotidianidad, desde que fue llevado a su primera cárcel, que realmente era un niño y que era un reformatorio. Entonces, toda esa historia, ¿no? de no acceso también a una educación que lo tomara en cuenta, más los dramas familiares, más los dramas en el barrio, la violencia como la única forma primera de legitimación, él lo ha contado en sus canciones. Y también ha dicho que fue la música la que lo sacó de eso, ¿no? La que como de alguna manera le dijo, tú tienes un talento y tú tienes un propósito. Y después entonces comenzar a vincular su arte con todo lo que tiene que ver con la política, pero la política así entendida, no como carrera, sino entendida como la manera que tienen las personas de tener un poder y de ponerlo en función de los demás y de articularse con los demás. Entonces, su música es eso, ¿no? Es una manera de contar, una forma de contar la realidad cubana y también una forma de darle a la gente algo en lo que se pueda mirar como si fuera un espejo, ¿no? ¿De qué me van a hablar a mí si me mantengo aquí? Y con acciones represivas que pesan en mí. La realidad de mi sistema se ha tornado gris y San Isidro se proyecta por un porvenir. Cuando ya Michael es reconocido por la parte de activismo,
ya era una locura. Nosotros éramos reconocidos en el ámbito del hip hop cubano, pero bueno, con los raperos, los que siguen el rap, pero ya este nivel de activismo ya era otra cosa. Por supuesto, tenía muchos detractores, pero tenía también mucha gente que lo apoyaba, que lo veía en la calle, lo abrazaba, le decía: mi hermano, tú andas por la senda de la verdad, pero de verdad hay que tener coraje para hacer lo que tú estás haciendo, ¿entiendes? Entonces tenía muchísima gente, yo diría que admiradores y gente apoyándolo, mucha gente apoyándolo. Michael llegó al movimiento San Isidro en medio de la campaña contra el decreto 349 en el año 2018. Fue uno de los primeros artistas que participó en las acciones que hacíamos. Al salir el decreto 349, él enseguida me llama y me dice que quiere participar. Y además que lo va a hacer con un concierto en La Madriguera de alto impacto para poner la protesta sobre el 349 alta. Estuvimos conversando y él me dijo en profundidad: Amaury, a San Isidro le van a ir para arriba, seguro. Y siempre va a hacer falta una persona como yo, con mi fuerza y con mi capacidad de haber estado en las cárceles del gobierno, para eso darle peso y condición. Inmediatamente Michael en La Madriguera hace el concierto y ¡boom!, explota todo. Y por supuesto eso le costó cárcel. Michael es el primer artista que en el contexto de la campaña contra el decreto fue enjuiciado y encarcelado durante un año. Y por supuesto el que haya participado él de esa campaña y el exponer la violencia del régimen contra los músicos y contra todos los creadores evidenció una vez más, ¿no?, lo que presuponía ese decreto para la comunidad artística. A partir de ese momento creo que el movimiento alcanzó otro nivel. Teníamos a un rapero con una fuerza increíble proyectando la protesta. Estamos hechos de revolución, caminando por la calle con revolución. La necesidad nos mata, más revolución. Los niños para la escuela, cada revolucionarse. Estamos hechos de revolución. Yo recuerdo los días previos al acuartelamiento, cómo nos comunicábamos y cómo nos dábamos ánimos cada vez que nos teníamos que encontrar para hacer alguna actividad por la libertad de Denis Solís. Todo era en base a salir al día siguiente todos juntos, ir hasta la estación de policía y hacer un recorrido para leer poesía en varios lugares. Como no pudimos hacerlo porque ya estábamos todos acordonados en la calle, pues decidimos hacerlo dentro. Cantamos el himno nacional, hicimos poesía y eso nos motivaba a continuar mostrando al mundo la realidad que estábamos viviendo. Allí adentro había mucha cultura, había mucho amor y había mucha libertad. Durante casi todo el 2020, Amnistía Internacional estuvo muy pendiente, por ejemplo, de la huelga, del acuartelamiento. Posteriormente se denunció la irrupción y la manera en que fueron violentadas esas personas cuando el operativo que los sacó ilegalmente de sus viviendas. ¿Van a romper? Su participación en el movimiento San Isidro no solo lo puso en la mira del Estado cubano, lo convirtió en una de las figuras clave del despertar cívico que desembocó en el 27N y meses después en las protestas masivas del 11 de julio. Se hicieron varios comunicados públicos en hechos relacionados, por ejemplo, con el 4 de abril, un intento de detención de Michael, y se reconoció como una detención arbitraria. Ese 4 de abril, cuando el pueblo cubano ayudó a Michael a huir de las garras de los represores, de los policías que se lo querían llevar detenido injustamente. Yo creo que eso fue una de las causas por las que Michael está hoy preso, ¿no? Porque movió pueblo y eso a la dictadura le duele muchísimo. Ese 4 de abril hermoso que cantaron todos, la canción de Patria y Vida, eso no lo podemos olvidar nunca, no lo vamos a olvidar nunca porque queda marcado en la historia de Cuba. Esas son las cosas bonitas de Michael, que convirtió toda la represión de la dictadura en música. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! 60 años, la dominó, se acabó.
conectas con tu comunidad, cuando tu comunidad te oye y tú oyes a tu comunidad, el régimen ya comienza a hacer sus movimientos. Nosotros aquí cívicamente estamos conversando, un bulto de personas, además somos aquí. Y usted viene a hacerme así. ¿Usted cree, cómo fue que me hizo? De cualquier manera, ¿usted no tiene por qué tocarme? Primero empieza por desmantelar tu alma, separarte de la gente, separarte de los vecinos, separarte de la familia, dividir, marcarte. Yo le digo que eso es como la marca de la bestia en tu espalda. No se ve, pero la gente lo reconoce porque es un miedo radical que existe en el cubano. Muchas veces te utiliza, la mayoría, sabe, te desgasta, aprovecha tus posibilidades. Cuando ya no puede controlar, entonces mete preso, saca, bota del país, enferma a las personas, no los atiendes en el país. Mira, esto está ahí en cola, esto está explotando en cola. Ay, mira, hay una cola ahí, otra cola ahí, otra cola ahí. Ven, vamos a buscar cola en todos lados. Y usted me dice a mí que yo estoy aglomerado aquí. Siempre que iba a verlo su niñita, su hija, la alegría que él se le notaba, ¿no?, en la cara, como él le decía a su hija, esto lo estamos haciendo por ti, para que crezcas en un país libre y para que estés bien y seas feliz y no pases las carencias y no tengas que pasar por lo que estamos pasando nosotros cuando tú seas mayor. Hija, esto lo estamos haciendo por ti. Y esos eran momentos lindos, porque la niña como que lo entendía y estaba súper orgullosa de su papá y lo abrazaba. Y la verdad es que son momentos que te quedan en el recuerdo. A partir de ahora guarden descalza porque mi papá lo tienen metido preso allá adentro, sin zapatos, y la mayoría de cosas no se las dejaron pasar en la visita de hoy. Te voy a contar una de las anécdotas que más me chocó a mí, de tantas, pero esta fue la que más me impactó. Estábamos grabando, entró la seguridad de Estado al estudio, tumbó la puerta, sacó a Michael descalzo, sin camisa, después de darle una golpiza. Yo estaba dentro de la cabina y me recuerdo que era un señor negro, un negrón, más grande que yo, así. El tipo puso el pie en la puerta de la cabina y yo dándole patadas y empujando la cabina, y la puerta no se abrió nunca. Y se llevaron a Michael ahí en Casa El Gordo, entre 3 personas, delante de niños, delante de mujeres. Eso para mí, eso fue impactante. Yo cuando salí de ahí, yo dije, pero ¿qué cosa es esto? Eso es un secuestro. Fue un secuestro lo que hicieron ahí. Cada vez que me golpe, me vas a hacer más fuerte. Y la gente está mirando esto, yo. ¿Viste? Ustedes son unos asesinos. Nosotros necesitamos un cambio. Esto es patria y vida. La CIDH fue clara. El Estado cubano criminalizó el arte de Michael Osorbo. De esta forma, la CIDH reconoce oficialmente a Michael Osorbo como víctima de persecución estatal por su arte, por su activismo y por su defensa pública de los derechos humanos. Es un precedente histórico y confirma lo que Cuba ha querido negar durante años. Este reconocimiento no solo valida su dolor, visibiliza el patrón sistemático de represión cultural en Cuba y obliga a la comunidad internacional a mirar de frente un caso que simboliza a cientos de artistas, periodistas y activistas silenciados. Hicimos mucha resistencia por no salir de Cuba, por estar ahí, porque sabemos que cuando se va una generación queda un hueco que inmediatamente las otras generaciones tienen que imaginarlo, porque no están ahí las personas que lo hicieron. No está ahí la memoria porque el régimen constantemente arranca de raíz las cosas. Cuando decide salir del país, que es muy duro, hay gente que sale del país quizás convencido de que debe salir, otros no, otros piensan que han dejado su piel y su corazón y reconstruirse en otro país es un gran dilema. Porque bueno, la emigración siempre, cuando cambias, tienes que modificar, tienes que renacer, es verdad. Pero cuando tú estás en los procesos de lucha, que tus procesos no han terminado todavía, es más doloroso porque tienes que salir forzadamente. Y entonces al salir y verte que ya no puedes prácticamente hacer algo por Cuba, solamente tenerla en la memoria y basarte en el dolor, eso es horrible. Su situación actual es bastante crítica. Él, desde que aproximadamente 6 meses después de que entró a prisión, empezó con unos síntomas bastante extraños
que al final se determinó que era un fallo del sistema linfático, no sabemos si por una infección grave que tuvo o por alguna otra enfermedad continuada. Y bueno, a partir de allí, esos síntomas de dolores de cabeza bastante recurrentes, mareos, incluso náuseas, es decir, cosas más graves, se le han mantenido, ¿no? Con diferencia, ¿no? Con pausas de manera ininterrumpida hasta hoy. Y también le salieron, producto de ese fallo del sistema linfático, unas bolas debajo de la piel que todavía tiene, ¿no? En algunas partes, sobre todo debajo de uno de los brazos. Entonces su situación de salud varía mucho en el tiempo. También en las cárceles cubanas hay muchas epidemias constantemente de la piel, de los arbovirus que están ahora. Entonces su situación de salud a veces se resquebraja, otras veces está más estable. También ahora le ha aparecido un problema ortopédico, que es que el ligamento que une el brazo con el hombro está desgastado, entonces le dan crisis de dolores bastante constantes. Está a base de medicamentos, pero la solución a largo plazo de ese problema que tiene, al parecer, es la operación. Y bueno, él por supuesto no quiere operarse en las condiciones en las que está. También ha estado sometido a vigilancia constante desde que entró a prisión. Tiene una cámara puesta dentro de la galera, lo que le ha traído muchos inconvenientes también con los presos y con los guardias de ahí de la cárcel, porque bueno, es inusual, ¿no? Es decir, ya está preso y entonces además tiene una cámara puesta. Entonces sobrevive en las condiciones en las que está, tratando de que su ánimo sobre todo no se vea totalmente afectado, pero sí su situación realmente es bastante crítica. También hicimos un pronunciamiento en el marco de su juicio, declarando por qué Amnistía Internacional consideraba que los derechos a un juicio justo, en el caso de Michael Osorbo, estaban siendo violentados. También emitimos un pronunciamiento cuando salió la sentencia, una sentencia que considerábamos que también era una sentencia excesiva y que estaba castigando a la disidencia, castigando a Michael solamente por ejercer sus derechos, por querer ser un artista que quería crear en libertad. Amnistía Internacional ha mantenido una labor de incidencia, monitoreo de la situación. Hemos denunciado en algunos momentos los tratos crueles e inhumanos a los que ha sido sometido Michael dentro de la cárcel. Hemos alertado en algunos momentos en que ha estado privado, por ejemplo, de atención médica y ha pasado una situación médica delicada, en momentos en que ha sido represaliado dentro de la cárcel por seguir denunciando las violaciones de derechos humanos. También tenemos una campaña permanente que lanzamos todos los años en el marco del Día de los Derechos del Artista, donde reconocemos el potencial del arte en el ejercicio de las libertades, y en esa campaña está encabezada por Luis Manuel y Michael. Incluso en esas condiciones de extrema vulnerabilidad, Michael ha seguido creando. Él escribe muchísimo e incluso a veces trata en las llamadas que hace como de mandar audios rapeando. Ya en prisión tiene colaboraciones con el Funky y con otros amigos también de la Nación de Patria y Vida. Y bueno, eso es lo que lo mantiene como activo y con esperanza. Desde el 2018 yo estoy pasando por cosas como esta. Y ni tan siquiera los premios han sido importantes, ¿sabes? Lo importante ha sido en la persona que me he convertido. Lo importante es que aún en las condiciones en que me encuentro sigo haciendo música y sigo uniendo personas y sigo ganándome el corazón de muchas personas. Eso es lo importante. Pero más importante aún fue la persona que dejé de ser.